estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Creemos que la palabra del Señor es de gran bendición para la vida del hombre y aún mucho más de edificación para la vida del creyente. Así que acompáñame a hacer esta oración por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra que es compartida en esta noche, que es compartida en este tiempo, Señor. Tú eres un Dios soberano, un Dios conocedor de todas las cosas, Padre. Tú
nos conoces, Señor. Delante de ti nada podemos esconder. Y venimos a ti en esta noche a pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por los pecados que hemos cometido, por las acciones incorrectas, por las intenciones, Señor, que no están alineadas a tu voluntad, por las palabras, Señor, que no son conformes a tu voluntad, Padre. Tú eres un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón. En ti, Señor, hallamos misericordia. Gracias, Padre, porque eres tú quien levantas, Señor, al caído. Porque eres tú, Señor, en el nombre de Jesús, que restaura la vida. Damos las gracias por este tiempo donde tu palabra es compartida, donde tu palabra es sembrada en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy jueves, como cada jueves que tenemos un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor nos lleva a intimar con Dios en un tiempo de oración, en un tiempo donde abrimos nuestro corazón para que el Señor obre, para que el Señor pueda alinear nuestros pensamientos y las cosas que podamos estar experimentando en nuestra vida personal conforme su voluntad. Y la única forma donde Dios puede obrar de esta manera, el único medio por el cual el hombre puede conocer la voluntad de Dios, es por medio de su palabra. Una de las cosas que la palabra nos llama en esta noche y nos dice un versículo que está en Gálatas capítulo 5, verso 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Habla de vivir, ¿verdad?, por el Espíritu y no por la carne, y andar de una forma en el Espíritu y no por la carne. Pero antes de poder tratar de entender lo que la palabra nos quiere enseñar, es importante recordar un escenario donde el Señor Jesús hace algo muy interesante respecto a este versículo que hemos tocado. ¿Se acuerdan aquel escenario donde el Señor Jesús va al templo? Y cuando el Señor Jesús llega al templo, ve un escenario donde hay comerciantes. Hay judíos que están vendiendo en ese lugar palomas u otros animales para la ofrenda, ¿verdad?, que se realiza en el templo. Y lo cierto es que Dios, en el tiempo de Moisés, mediante sus leyes, sus estatutos y sus preceptos, Dios ordenó para que cada hombre, para que cada judío vaya y presente su ofrenda, presente su sacrificio para perdón de sus pecados. Y vemos en el libro de Deuteronomio, de Levítico, ¿verdad?, estos parámetros donde el judío tenía que hacer tenía que cumplir cada requisito para presentar un sacrificio por el pecado que había cometido. Y vemos que esta enseñanza o esta palabra fue dada al pueblo de Israel para que pueda comprender que Dios es un Dios santo, santo, santo es Él. Para que el pueblo de Israel pueda mirar a Dios, pueda rendir cuentas a Dios. Y esto se llevó a cabo tiempo tras tiempo hasta que el Señor Jesús llegó, ¿verdad?, a este mundo. Y en ese tiempo donde el Señor Jesús empezó a manifestar, ¿verdad?, su ministerio, vemos después por la palabra que el Señor Jesús llega a ese templo. Pero cuando el Señor Jesús ve este escenario, un escenario donde están estos judíos comercializando estos animales, y la palabra nos da a conocer que estos judíos ya no hacían esto de una forma de devoción a Dios, de una forma de honrar a Dios, de una forma de rendir cuentas a Dios, sino simplemente lo hacían por un tema de lucrar con el dinero.
Y por eso Jesús, cuando ve este escenario, ¿qué es lo que hace Él? Según la palabra en Mateo, habla en los 3 evangelios que el Señor Jesús empieza a azotar a todas las personas que vendían palomas y los comerciantes en ese lugar, y los expulsaba del templo. Y no permitía, dice la palabra, que pasen de ese lugar al templo. Nadie, ninguna persona. De tal forma el Señor Jesús manifestó su euforia en ese momento contra lo que estaban haciendo. Y dijo el Señor Jesús en ese momento: mi casa será llamada casa de oración. Mi casa es llamada casa de oración, y ustedes lo han hecho ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Y lo cierto es que en esa comercialización, donde los judíos vendían animales y otros judíos compraban los animales para presentar sacrificios, nos da a entender la palabra que había algo corrupto, había un peso que no era el adecuado, había animales defectuosos que vendían. Prácticamente se había perdido totalmente el principio de honrar, el principio de rendir cuentas a Dios, el principio de rendir una devoción a Dios. Se había perdido todo. El Señor Jesús empieza a hablar de esta forma, y vemos cómo el hombre empieza a minimizar todo esto. En ese tiempo el judío empezó a minimizar todo lo que Dios había establecido, con el único propósito de que su pueblo aprenda a honrar, aprenda a rendir a Dios un sacrificio perfecto, excelente, a dar a Dios lo mejor. Y la palabra, cuando leemos este escenario, la palabra nos enseña algo muy interesante. Después vemos por la palabra en el Nuevo Testamento que el Dios no habita en un lugar hecha por mano humana, ¿verdad? No habita en un lugar, en un edificio, en una casa. Él habita en nuestro corazón. Dios, cuando alcanza al hombre, lo alcanza con un propósito, de ciertamente que el hombre pueda cumplir la voluntad de Dios, pero también Dios viene a morar en su vida, viene a morar en su corazón. Y como Dios no puede habitar en un templo hecho por mano humana, viene a habitar en el corazón del hombre. Entonces, cuando vemos este escenario donde Jesús muestra este ejemplo, que Él no permite, que Él no permitió, que Él no toleró esta corrupción, esta perversidad, esta contaminación en el templo, en ese momento, ese ejemplo o ese hecho que muestra el Señor Jesús es un gran ejemplo que nos da a entender que ahora que nosotros somos el templo, somos llamados a ser santificados por la palabra en nuestra vida. Porque Dios no puede habitar en un lugar lleno de pecado. Cuando Dios alcanza al hombre, lo alcanza ciertamente por su gran misericordia, y lo halla, claro, con un corazón totalmente engañoso y lleno de perversidad. Pero lo cierto es que Cristo ha pagado, Cristo es el medio por el cual el hombre puede ser santificado. Y la única forma donde el hombre puede realmente vivir esta purificación de su corazón, esta santificación de su vida, la única forma donde el hombre podrá ver esto en su vida es por medio de la palabra. Y la palabra siempre está llamando al hombre
a que no camine conforme su voluntad, a que no vaya tras sus pensamientos, a que no le dé riendas sueltas a su carne. En otra versión habla de su naturaleza pecaminosa, sino que el hombre pueda andar en el Espíritu. Y como ya le hemos comentado en otra oportunidad, que cuando la palabra habla de andar en el Espíritu y no en la carne, está hablando de andar conforme a la voluntad de Dios. Y la única forma donde usted y yo podamos comprender y conocer cuál es la voluntad de Dios o de qué se trata la voluntad de Dios es por medio de su palabra, es por medio de las Escrituras, donde el creyente va a poder conocer la voluntad de Dios en su vida personal. Ahora la palabra nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Habla de caminar en esta vida, de dar pasos, de tomar decisiones, de ser movidos por la palabra en tu vida personal. Lo cierto es que también está lo contrario, que es caminar en la carne, vivir en la carne. Y la palabra nos da a entender que cuáles son las obras que realiza la carne, qué accionar tiene la carne, qué intención tiene la carne, cuál es el deseo de la carne. Está en Gálatas 5, verso 19 hacia adelante, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios nos llamó a libertad. Fuimos llamados a ser libres. Dios nos ha alcanzado a andar en libertad. Y cuando uno es alcanzado por Dios, realmente va a experimentar una libertad plena en su vida. Pero esta libertad, como dice la palabra, que en Dios hallamos, esta libertad que en Cristo encontramos, no debe ser de ocasión para que puedas andar en libertinaje o para que puedas satisfacer tus propios deseos que abundan en tu corazón. Y vemos estos versículos que la palabra da a conocer cuál es el accionar, cuál es la intención, cómo se manifiesta el deseo de la carne, las obras de la carne. Y lo cierto es que muchos pueden decir, pero ¿cómo vamos a dejar de hacer estas cosas si lo deseamos? Si están en nosotros, si por momentos pasan pensamientos para nada santos y para nada puros en nuestra mente. Y lo cierto es que mientras que habitemos en este cuerpo, esos pensamientos van a estar presentes, latentes en nuestra vida. Pero lo cierto también es que Dios ha provisto para que tú y yo podamos andar en esta vida de una forma no conforme a nuestra carne, sino conforme su espíritu. Vamos a leer Romanos 8, verso 13. Dice así: porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y lo cierto es que cuando la palabra nos da a entender nuevamente, ¿verdad?, que si por el Espíritu hace morir, que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ciertamente viviremos. Mas por el Espíritu, dice la palabra. En Juan vemos que la palabra, la Escritura nos dice, y Jesús habla, mis palabras son espíritu y vida. Y la única forma
que estos deseos de nuestra carne que están en nuestro corazón van a ser minimizados. La intensidad de estos deseos que en un tiempo atrás, antes que fuéramos hallados por Dios, simplemente nos gobernaban, nos llevaban a cometer acciones capaz inmorales, nos llevaban a cometer acciones a escondidas, donde solamente tú sabes cuáles eran. En un tiempo atrás estos deseos nos gobernaban, estos deseos nos llevaban y hacíamos la voluntad de nuestra carne, como dice en Efesios 2. Pero lo cierto es que cuando Dios nos alcanzó, cuando Dios nos halló, Dios ha provisto para que no andemos conforme a la voluntad de tales deseos que están en nuestro corazón, sino que podamos andar en esta vida, caminar conforme a la voluntad de Dios. Que podamos ser guiados en nuestra vida diaria por medio de su palabra. La palabra es el medio por el cual esta carne, los deseos de esta carne son frenados y empieza a menguar, a disminuir tales deseos y empieza a crecer una nueva naturaleza en nosotros, como dice 1 de Pedro 1:23, que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Somos renacidos, vueltos a nacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos llamados, hermanos, llamados a caminar no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestros pensamientos, que tales deseos y tales pensamientos están contaminados por el pecado, sino somos llamados para caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y tal libertad vamos a poder entender y comprender a la medida que también conozcamos lo esclavos que hemos estado por nuestra propia naturaleza, lo esclavizados que en un tiempo atrás estuvimos por los malos deseos que había en nosotros. Vamos a entender la libertad en nuestra vida, esa libertad tan maravillosa que menciona la palabra en nuestra vida. Lo vamos a poder comprender y lo vamos a poder disfrutar y lo vamos a poder ver a medida que tú y yo podamos conocer también nuestra condición y nuestra naturaleza. El único medio por el cual el hombre va a poder ver ello, va a poder entender ello, no es con estos ojos ni con esta mente. El único medio por el cual el hombre comprenderá y entenderá ello es por medio de la palabra, por el ojo de las Escrituras, por medio de la palabra, donde la palabra va a alumbrar su vida y va a comprender aquello que antes nunca lo veía. Y esa es la obra gloriosa que Dios hace, que te permite ver aquello que no estás viendo, con la única finalidad de que tu vida empiece a depender de Dios, de que tu vida sea direccionada por su palabra, de que tu vida sea encaminada conforme a su voluntad. Fuimos llamados a andar en libertad. Así que yo te animo en esta noche a que la palabra del Señor siga obrando en tu corazón, a que la palabra no sea lo último que hagas, sino lo primero. Que la palabra del Señor no sea como algo más en la semana, sino como algo tan vital para ti. Acércate a Dios mediante su palabra, creyendo que esta palabra tan maravillosa en nuestra vida hace una obra transformadora en nuestro corazón. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Tú nos llamaste, Señor, a caminar no de la misma forma como, Señor, se mueve este mundo, no de la misma forma como antes, Señor, caminamos sin conocerte a ti, sino tú nos llamaste, Padre, en el nombre de Jesús, a caminar conforme tu palabra, a caminar conforme tu voluntad, a ser encaminados mediante tu palabra en nuestra vida personal, porque es tu obra, Señor, porque eres tú produciendo, eres tú generando el querer como el hacer en nuestra vida para cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Te damos las gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, que es tu palabra compartida.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga.